Buenas tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de doctrina para la vida. Así que los invitamos a que se acerquen, ¿verdad? Más cerca y más cerca, para que estemos más juntos. Y mientras voy a darle lectura al Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Los invito, hermanos, a que, puestos de pie, invoquemos el nombre del Señor y entreguemos este tiempo. Y el Señor por medio de su Santo Espíritu, nos acerca a su presencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos acercamos a ti, Padre, como una congregación, Señor, como Padre, como escogidos, Señor, que tú nos dices en tu palabra, como apartados, Padre. Señor, confiamos en tu justicia, en la justicia que es en Cristo, Señor. Nos acercamos, Padre, y pedimos, Señor, que sea reverenciado en este tiempo, que tu palabra, Señor, nos llene, nos enseñe, nos muestre, Padre, nos revele, nos lea, Señor, nuestro corazón y nos instruya, Padre, y nos exhorte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Pedimos por los hermanos que se conectan, Señor, por las redes sociales, Zoom y Facebook, Señor, para que este tiempo, Señor, también sea logrado por ellos, Señor. Que ahí en sus lugares, donde disponen su corazón, Señor, para recibirte, oh Dios, tú también les bendigas. También tu palabra, Señor, llegue también a cada hermano, hermana, Señor, a cada familia. En el nombre de Jesucristo damos las gracias y lo pedimos. Amén. Así, hermanos, sean bienvenidos los hermanos de el Facebook Live, ¿verdad? Los que nos están viendo por medio de Facebook y también por la plataforma Zoom. A tener himnos al Señor en esta tarde. Nuestro hermano Daniel nos va a dirigir. Así que acompañémosle, entonemos con alegría al Señor. Muchas gracias, hermano César. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar un día más, ¿verdad? Aquí reunidos en la casa del Señor para adorarle, para decirle que Él es bueno, ¿verdad? En todo tiempo con nosotros. Dios es fiel con su misericordia, hermanos, y nunca nos falta, ¿verdad? Vamos a adorar al Señor con un canto muy bonito que su letra me gusta mucho, ¿verdad? Por el mensaje. Habla de ver al Señor, de contemplarlo, de tenerlo siempre presente, ¿verdad? En nuestras vidas. Y lo vamos a cantar, ¿verdad? Con el corazón, hermanos, porque es para el Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Así es, hermanos. El Señor es bueno.
¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien sufrió los clavos sin dolor, quien llevó el mal del pecado, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Hicimos reinar a reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre. Decimos una vez más. Reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén, hermanos. Ahora es el tiempo de las noticias del fin y nuestra hermana Nancy Sánchez, ella tiene la lectura de esta noche. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En la noticia del fin, el día de hoy tenemos exploración espacial como la misión a Marte desafía los límites del cuerpo humano. El 14 de enero de 2004, Estados Unidos anunció una nueva visión para la exploración espacial, prometiendo que los humanos no solo visitarían el espacio, sino que vivirían allí. 2 décadas después, el programa Artemis de NASA se prepara para devolver a los astronautas a la Luna y eventualmente enviar humanos a Marte.
Esta misión durará alrededor de 3 años y cubrirá cientos de millones de kilómetros. La tripulación enfrentará radiación, aislamiento, ingravidez y confinamiento, creando tensiones sin precedentes para los astronautas. Para los fisiologistas, esto representa la frontera definitiva, un laboratorio viviente donde el cuerpo humano es llevado a veces más allá de sus límites biológicos. El espacio es brutalmente implacable. Es un vacío inundado de radiación y extremos térmicos violentos, donde la ausencia de gravedad desmantela los sistemas que evolucionaron para mantenernos vivos en la Tierra. La fisiología humana está ajustada a una atmósfera de presión, una gravedad y un frágil nicho ecológico. Al salir de esa estrecha zona de confort, el cuerpo comienza a fallar. Sin embargo, la adversidad impulsa al descubrimiento. La investigación en altitudes elevadas reveló cómo la sangre preserva el oxígeno en el límite de la supervivencia. Las expediciones submarinas y polares mostraron cómo los humanos soportan presiones aplastantes y frío extremo. El vuelo espacial continúa en tradición, redefiniendo nuestra comprensión de los límites de la vida y mostrando hasta dónde puede doblarse la biología sin romperse. El traje espacial es el símbolo más tangible de esta integración. Es una biosfera portátil, un entorno miniatura y autosuficiente que mantiene viva a la persona en su interior, al igual que la atmósfera de la Tierra lo hace por toda la vida. El traje protege al cuerpo de la física letal del espacio, protegiendo contra el vacío, la radiación y las temperaturas extremas. La radiación sigue siendo el peligro más insidioso del vuelo espacial. Los rayos cósmicos galácticos compuestos de protones de alta energía e iones pesados atraviesan las células y fracturan el ADN de maneras que la biología en la Tierra nunca fue diseñada para reparar. La exposición a estos rayos puede causar daño al ADN y reordenamientos cromosómicos que aumentan el riesgo de cáncer. Pero la investigación sobre los biomarcadores de radiación, señales moleculares que muestran cómo las células responden a la exposición a la radiación, no solo mejora la seguridad de los astronautas, también ayuda a transformar el tratamiento del cáncer en la Tierra. Los mismos marcadores biológicos que revelan el daño por radiación en el espacio se están utilizando para refinar la radioterapia, permitiendo a los médicos medir la sensibilidad del tejido, personalizar las dosis y limitar el daño a las células sanas. Esta fue la noticia del fin, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana Nancy. Continuamos. Gracias, hermana Nancy. Continuamos. Ahora tenemos la lectura del material de edificación con el tema las 7 cosas que Dios aborrece. Esto está en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Son un catálogo de pecados resumidos. Aunque estos no son los únicos pecados que deben evitarse, representan la mayoría de las cosas malvadas condenadas por Dios. Las 7 cosas que Dios odia son los pecados que tratan las motivaciones profundas del corazón del individuo. El escritor de Proverbios señala directamente a nuestro corazón y a nuestros procesos de pensamiento pecaminosos. Esto coincide con la explicación de nuestro Señor Jesucristo durante su sermón del monte en Mateo 5, versículos 21 al 48. El pecado se comete en el momento en que se concibe en el corazón, incluso antes de que se cometa realmente. Evitar las 7 cosas que Dios odia nos ayudará a exponer nuestras intenciones y motivos ocultos. A continuación, la lista de proverbios de las 7 cosas que Dios aborrece. 1. Ojos soberbios o altivos. Esto describe un sentimiento de orgullo y de menosprecio hacia los demás. Filipenses 2:3 y Filipenses 5, versículos 5 al 11, cuando empezamos a considerarnos superiores, autoelevados y de importancia inigualable,
Olvidamos en cualquier cosa buena en nosotros ese resultado de Cristo, viviendo en nosotros, y que el viejo yo ahora está muerto. Gálatas 2:20. A menudo los creyentes se sienten superiores a otros creyentes cuando reciben sabiduría divina y muestran una tenacidad asombrosa contra el pecado. No nos damos cuenta de que estos dones fueron dados por Dios a través de Cristo y avivados por el Espíritu Santo, y no se deben a nuestra propia bondad. Este pecado de orgullo es tan detestable para el Señor que Pablo fue evitado de cometer este pecado al ser proporcionado con un aguijón en la carne para humillarlo, según 2 Corintios 12:7. Número 2, la lengua mentirosa. Una lengua mentirosa es aquella que habla falsedades a sabiendas y voluntariamente, con la intención de engañar a otros. Mentir puede ser utilizado para difamar a un hermano o para halagar a un amigo. Es un mal muy detestable para Dios, que es un Dios de verdad. Nada de lo que hacemos nos hace parecer más al diablo, que es el padre de la mentira. Juan 8:44. Número 3, manos que derraman sangre inocente. Esto se refiere al asesinato a sangre fría. Es posible que nunca hayamos planeado matar a alguien o nunca hayamos tocado un arma, pero en Mateo 5:21 al 24, Jesús dice que cualquier persona que esté enojada contra otra, o mejor dicho, con otra, sin razón y sin ofrecer lugar al perdón, comete un pecado equivalente al asesinato. Juan reitera este concepto en 1 Juan 3:15. Número 4, el corazón que maquina cosas perversas. Esto abarca pensar o concebir el mal contra cualquier individuo o grupo para beneficio personal u otros objetivos mal orientados, como en que participan los terroristas de hoy en día. Cualquier pecado es básicamente un plan malvado. Viene a la mente el pecado de David contra Urías, elitita, y Bexabé, segunda de Samuel 11. El corazón de un hombre malvado constantemente idea planes para llevar a otros a la ruina, ya sea física o espiritualmente. Número 5, pies prestos para correr al mal. Aquellos cuyos pies son rápidos para correr al mal no muestran resistencia alguna al pecado. Teniendo muchos ejemplos en la Biblia y teniendo la morada del Espíritu Santo, Efesios 4:30 y Gálatas 5:16 nos menciona: se espera que seamos sabios a este respecto, según Romanos 6:11 al 14, Efesios 5 y 5 a versículos al 11. En el jardín del Edén, Eva tuvo la primera experiencia de tentación. No mostró resistencia a la tentación de la serpiente. En cambio, tan pronto como el diablo la atrajo hacia la fruta, ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Génesis 3:6. Eva pecó en ese mismo momento. Contrastamos esto con la actitud de Jesús cuando estaba cansado y hambriento después de 40 días y 40 noches de ayuno. Se negó a ceder a la tentación del diablo y mató la tentación en su mente sin permitirle que se convirtiera en pecado. Mateo 4, versículos 1 al 11. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Número 6, falso testigo que habla mentiras. Esto es similar al pecado de la lengua mentirosa mencionada anteriormente, pero esta forma de mentir se menciona especialmente ya que podría enviar a una persona inocente a la cárcel o incluso llevar a su lapidación, como le sucedió a Nabot, gracias a falsos testigos instigados por la malvada Jezabel. En Primera de Reyes 21, 8 al 14 puede leerlo. La prohibición de dar falso testimonio es el noveno de los 10 mandamientos y el Nuevo Testamento lo condena igualmente. Colosenses 3, 9 al 10 explica la razón de la continua prohibición de mentir. Los cristianos son nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5, 17. Y como tal, reflejamos su naturaleza. Hemos sido liberados de nuestro viejo yo, con sus malas prácticas, como la mentira y el falso testimonio. Y número 7, un hombre que siembra discordia entre hermanos. Los hermanos son creados por Dios para vivir en unidad. Salmo 133:1 y Primera de Tesalonicenses 4 al 9 nos lo dicen. Los creyentes son hermanos y hermanas ya que tienen un Padre, Dios, y un hermano en Jesucristo.
La iglesia es también la esposa de Cristo. Efesios 5, de 5 al 27 versículos. En muchas situaciones, la contienda entre hermanos e incluso dentro de la iglesia parece inevitable, pero cualquier persona que intencionalmente cause una interrupción de la paz en el cuerpo de Cristo desagradará a Dios por encima de todo, ya que esa persona da lugar a que otros pequen y a pecar aún más. Primera de Juan 2:9 al 11. Primera de Juan 4:19 al 21. Además, Jesús pronunció una gran bendición sobre los pacificadores, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hasta aquí el material de edificación. Recordándoles antes que está la biblioteca de nuestra iglesia, ¿verdad? O la librería, perdón, ¿verdad? Donde se cuenta con una amplia selección de recursos edificantes, ¿verdad? Como tal, Biblias de estudio, literatura cristiana para adultos, jóvenes y niños. Recuerde, ahí usted puede encontrar también material de edificación. Cada uno de estos recursos ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de fortalecer su fe y enriquecer su conocimiento bíblico, ¿verdad? También se le recuerda que aún tenemos a la venta en nuestra librería el comentario del libro de Romanos, escrito por el doctor Evis Luis Carballosa, y también El progreso del peregrino de John Bunyan. Es un clásico de la literatura cristiana. También, hermanos, este sábado 8 de noviembre realizaremos nuestro tercer evento a las familias en un horario de 5 a 6:30 p.m. con el tema Aprovechando el tiempo. Su tema, la importancia del tiempo en el vínculo familiar. Texto clave, Eclesiastés 3. Pastor invitado, Oriel Martínez, presidente de la Asociación de Iglesias Centroamericanas. Recuerde, 5 de la tarde, este próximo sábado, de 5 a 6:30 p.m. También habrá transporte gratuito, hermanos. Les animamos a asistir e invitar a sus familiares o amigos. También estamos trabajando en la planificación de nuestro segundo ciclo de conferencia 2025. Todos tenemos tiempo para agendarlo y así recibir edificación espiritual. El tema en ascenso hacia Dios. Una exposición de los salmos de ascenso gradual con el texto clave del Salmo 123, versículo 1. El expositor invitado, nuestro pastor Cornelio Rivera, que ya lo hemos tenido también en otras conferencias. Fecha de las conferencias del martes 25 de noviembre al domingo 7 de diciembre. ¿Verdad? Les vamos a nombrar los horarios del martes 25 al jueves 27 de noviembre y del martes 2 al jueves 4 de diciembre. La primera conferencia de 6 a 6:50 de la tarde y la segunda conferencia de 7 a 7:50 de la noche, ¿verdad? Y los sábados 29 de noviembre y 6 de diciembre, la primera conferencia arranca o comienza a las 4 de la tarde, terminando a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Y el domingo 30 de noviembre y 7 de diciembre, la primera conferencia es 11 de la mañana a 12:30 p.m. Como siempre, será un evento gratuito, habrá transporte disponible, así que traiga invitados. Les invitamos al tercer evento de damas también. Se realizará el 22 de noviembre en nuestras instalaciones. El tema, hermanos, la ambición que transgrede los límites de Dios. El caso de Eva, dice. El texto clave, Génesis 3:6. Invite a sus hermanas, amigas, compañeras, vecinas. Será una tarde de mucha bendición. Ya comenzamos con la recolección de donativos para nuestra venta de garaje Pro Construcción del año 2025. Esta actividad se realiza todos los años con la finalidad de que todos en la congregación tengamos la oportunidad de colaborar trayendo diferentes artículos para que puedan ser vendidos y podamos recolectar fondos para continuar con la construcción de nuestro templo. ¿Qué se puede donar, hermanos? Mobiliarios de casa, mobiliario para oficina, electrodomésticos, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, juguetes, ropa, zapatos, carteras, accesorios, lo que usted pueda y quiera, hermanos, que Dios ha puesto en su corazón
ofrendar, ¿verdad? Traer para que este artículo sea vendido en la, ¿verdad? En la carpa. Todo limpio y en buen estado. Si desea alguna información para movilizar sus donaciones, comuníquese al celular 95 79 44 10 con Vanessa Sandres o platíquelo directamente con el hermano Franklin Paz. Aquí lo tenemos. Así que eh, tome nota. Hermano, el tiempo es suyo, pase. Continuamos con el libro de Romanos, ¿verdad? Con la carta de los Romanos, nuestro hermano Onan Morel. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Hoy sí ya se está poniendo heladito, ¿verdad? Está cerca la Navidad, ya están cerca los tamales y las torrejas. Bueno, continuamos con el estudio de esta epístola, de esta carta que envió el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, a todas esas iglesias que se habían formado en Roma, que estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios y por crecer, ¿verdad? Así como la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. El apóstol Pablo les estaba enviando una carta muy especial porque además de que tenía mucho sentimiento, también tenía mucha doctrina, mucha instrucción que procedía directamente de Dios, porque entendemos que Pablo fue un siervo de Dios, utilizado por Dios para escribir lo que Dios deseaba que nosotros conociéramos sobre Dios. Eso que está aquí compilado en las Sagradas Escrituras, que es el canon bíblico. La epístola a los Romanos está dentro del canon bíblico porque cumple con todos los requerimientos para que pudiera estar incluida ahí. Hemos utilizado como referencia, como material de apoyo, este libro que escribió nuestro querido pastor Luis Carballosa, que se llama Romanos, una orientación expositiva y práctica. Este es un comentario que el Señor le permitió escribir a nuestro querido pastor Luis Carballosa y que nos ha servido para instrucción. Y dentro de esa instrucción hemos visto, ya en todo lo que hemos ido avanzando, hemos llegado al capítulo 3 y hemos visto que él toca un tema bien especial y, y bien delicado también para la humanidad, y es el tema de la ira de Dios y la culpabilidad del hombre. Él manifiesta que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres y que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación que Dios les dio. Y eso lo podemos deducir o extraer de los versículos 18 al 25 del capítulo 1 de la epístola a los Romanos. Entonces vamos a continuar estudiando estos textos, pero les invito a que me acompañen a orar. Oremos, hermanos. Padre, gracias, porque nuevamente estamos acá. Gracias, Señor, por la posibilidad de tener acceso a tu palabra. No nos cansamos, Señor, de agradecerte por eso, porque tu palabra es la que nos tiene el día de hoy acá, Señora. El haber sido expuestos a tu palabra permitió que nuestros ojos espirituales se abrieran, que nuestro espíritu que estaba muerto por los delitos y pecados que hemos cometido fuera vivificado, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y ponemos en este momento esta reflexión en tus manos, Señor, reconociendo nuestras incapacidades y falencias, pero entendiendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso que puede usar tu palabra para nuestro beneficio, y ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El apóstol Pablo desde el versículo 18 ha estado describiendo la impiedad y la injusticia humana. Esa impiedad que es la rebelión, ¿verdad? Del hombre frente a Dios, la injusticia que es la inmoralidad del hombre, cómo el hombre practica pecado sin ningún remordimiento. Y ha mostrado el apóstol una progresión destructiva en relación a, a esa comunión que existía en un momento entre Dios y el hombre y que cada vez se va deteriorando más a causa pues de esa situación del pecado del hombre, ¿verdad? De la culpa del hombre. El apóstol va señalando cómo progresivamente se va destruyendo esa relación entre el hombre y Dios. Y va mostrando también cómo al rechazar un solo aspecto de Dios, se genera una tendencia de rechazar completamente a Dios. Cuando una persona cae en la tentación de rechazar una ordenanza de Dios, ya agarra jueguito, como decimos popularmente, y empieza entonces a rechazar todos los otros lineamientos que Dios ha establecido. Esa es la condición del ser humano pecador, del impío, del injusto, de esos que menciona el apóstol Pablo en este primer capítulo de la epístola a los romanos. Hoy vamos a seguir entendiendo estos versículos de Romanos, este escrito del apóstol, estos textos que el apóstol escribió, y vamos a utilizar o vamos a aprender sobre el versículo 24, que los invito a que lo busquemos y lo leamos. Andan sus Biblias, hermanos. Romanos 1:24. Me acompañan a leerlo, hermanos. Sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué feo suena eso, ¿verdad? Qué fuerte suena. Y también qué triste, porque ver, ver cómo por causa del pecado cometido, Dios los suelta, los entrega, los deja a que ellos entonces actúen en base a su propia responsabilidad o basándose en lo que su corazón sucio, inmundo, le indique hacer. Vamos a entrar de lleno en el versículo 24 en un momento, pero quiero que hagamos un repaso del contexto. Venimos desde el versículo 18 hablando de este tema, ¿verdad? De la ira de Dios, de la culpa del hombre, el pecado del hombre. Y vamos a hacer un pequeño repaso. A pesar del hecho de que Dios ha permitido que su existencia y sus cualidades básicas, o sea, los atributos de Dios, se puedan apreciar, que todos los hombres tengamos la posibilidad de apreciar que sí existe un Dios, y se aprecian claramente a través de todo lo creado, a través de la misma creación de Él, que es la corona de la creación, que es el hombre. Entonces, nosotros, los seres humanos, los hombres, debido a nuestra pecaminosidad, muchas veces hemos negado verlo así. Hemos negado a Dios. Y eso está escrito y lo hemos estudiado desde el versículo 18 al 20. También debido a que apartamos nuestros ojos y los alejamos de Dios y no lo honramos ni lo adoramos, debido a que lo hemos rechazado como Dios y no le damos gracias por todo lo que provee, entonces se manifiesta la ira de Dios también para el hombre. Eso lo estuvimos aprendiendo en Romanos 1:21. Y también hemos visto que el hombre ha rechazado la verdad de que él
que Dios es el creador y el proveedor y el Señor de todo, y que no podemos llegar a una conclusión correcta sobre cómo funciona el universo, porque no tenemos la capacidad que tiene Dios en su mente infinita. El resultado es que nuestro pensamiento se vuelve inútil y nuestros corazones se han oscurecido incluso ante la posibilidad de la existencia del único Dios verdadero. Esa es la condición del hombre cuando procura negar a Dios. Aún así, anhelamos adorar algo y por lo tanto creamos imágenes hechas que se parecen a personas y animales y adoramos tontamente a nuestras propias imágenes pensando que nos hemos vuelto sabios. Y pudimos ver eso en el versículo 22 y 23. Y cuando vimos también que el hombre actuando, creyendo que estaba actuando sabiamente, estaba actuando como necio. Entonces, comenzamos a estudiar el versículo 24, que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese término por lo cual es una expresión que transmite la conclusión lógica de los resultados de los actos cometidos en lo que estaba narrando el apóstol Pablo en el versículo 33. O sea, el apóstol dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, entonces hace ese enlace ahí, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, veamos también que esa expresión también nos indica que Dios está agregando un juicio contra la maldad del hombre, o sea, un elemento más de la ira de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo el texto, Dios los entregó, o sea, por lo cual comenzó diciendo, Dios los entregó. Aquí comienza un, una interpretación de algo que produce tristeza, produce desaliento y produce también oscuridad en cuanto al destino, al pensar nosotros como creyentes en el destino de todas esas personas que, que le han dado la espalda a Dios y la condición en la que Dios los pone también, cuando ya la rebeldía de estas personas ha sobrepasado todos los niveles. Dice esta expresión, Dios los entregó. Esa palabra entregar se deriva de paradidomi, que es el verbo que en un modo indicativo es similar a abandonar, o sea, Dios los abandonó. Probablemente la fuerza del verbo comporta un acto judicial, o sea, Dios, el Dios soberano, los abandona o entrega al hombre para que éste continúe haciendo lo que en su rebeldía desea hacer. El abandono, por tanto, no es permisivo, sino judicial. Es parte del juicio por su rebeldía. O sea, no es que Dios dice, bueno, les voy a permitir que hagan lo que quieran. No es esa la idea de Dios. Simplemente es que Dios ya los soltó y el juicio se establece sobre estas personas en el momento que ya la dirección de sus vidas no está en las manos de Dios, sino en sus propias
concupiscencias, en su inmundicia, en toda esa podredumbre y maldad que hay en su corazón. Ese es el juicio, el acto judicial que Dios emprende en ese momento. El hombre en abandono de Dios vive en razón de sus impulsos animales, o sea, esos impulsos irracionales. Y sigue diciendo el texto. Primero dijo, por lo cual también Dios los entregó. Y ahora dice, a la inmundicia. Es fácil de deducir lo que es la inmundicia, ¿verdad? Suciedad, lo oscuro, lo manchado, lo ruin, lo malo. Esa es la inmundicia. Esa suciedad que nace en el corazón del hombre, ese corazón contaminado por la maldad. Esta suciedad probablemente, dice nuestro pastor Evis Luis Carballosa, sea una referencia a esas aberraciones sexuales de las cuales padecen los seres humanos. Luego agrega ahí cuando dice, fueron, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Es decir, la concupiscencia de sus corazones es o son los deseos malignos propios de esos corazones que han rechazado a Dios y por lo tanto están bajo juicio divino. Ese juicio del que hemos hablado, ¿verdad? Que Dios los entregó, Dios los soltó, los abandonó ya. El hombre en ese estado de abandono de Dios vive en la inmundicia de sus corazones sucios. Eso es lo que está queriendo decir este versículo. Es duro esto. Es duro porque uno piensa, miren, cuando yo estaba escribiendo esto, preparando esto, no lo escribí yo, lo escribió el pastor Evis Luis Carballosa, no se confundan, no estoy tratando de ganarme ningún mérito. Pero cuando yo estaba preparando esto con los escritos del pastor y viendo también lo que la palabra dice, yo pensé en todas esas personas que están en mi entorno. A veces son hasta familiares míos, amigos cercanos, gente que uno conoce de mucho tiempo, gente con la que uno ha trabajado, que ellos están en esta condición. Se han revelado tanto a Dios que están en esta condición ya de abandono. Ellos viven bajo la, las concupiscencias de su corazón sucio, de esa inmundicia que se produce en esos corazones sucios. Y un comportamiento malo lo lleva a realizar otro y así va una cadena de comportamientos malos que lo que están haciendo es condenarlo. Y tristemente esas condenas son de trascendencia eterna, pero también son condenas que en el mismo mundo, que en el mismo tiempo que está viviendo él acá, en este peregrinaje que él está acá, como todos nosotros, que estas personas que están en esta condición, están viviendo acá, están sufriendo a causa de ese juicio que ya es aplicado a ellos. Porque vivir en una condición de desamparo de Dios debe de ser duro. Se imaginan la soledad, la angustia que debe de sostener a esta persona en su corazón, en su mente, cuando sabe que no tiene a quién acudir, que por causa de su maldad y su rebeldía, él está propenso a tantas cosas en esta tierra, pero sobre todo que está esperando una sentencia de muerte fatal para la eternidad. Porque como dijimos antes, nadie tiene excusa de decir que no existe Dios. Y como dijimos antes también,
Todos tenemos conciencia, todos tenemos capacidad de identificar que hay un Dios y todos sabemos cuando estamos ofendiendo a Dios. Así que estas personas no tienen excusa ni tampoco tienen esperanza de que yo soy malo, yo hago lo que yo quiera, pero esto se va a acabar cuando yo me muera. No, eso sigue y sigue para la eternidad. ¿Se imaginan qué oscuridad debe haber en esas almas? Qué desamparo. O sea, cuando nosotros estudiamos aquí eh, las 7 palabras del Señor Jesucristo, hay una palabra que es la palabra de desamparo, ¿verdad? Que yo creo, no sé si al hermano Julio le ha tocado dar ese mensaje, o al hermano César tal vez, o al hermano Dani. Creo que el hermano Franklin lo va a dar este año. Bueno, esa palabra, ese momento de desamparo, el momento en que el Señor se sintió en esa misma condición cuando Dios lo soltó, cuando el Señor le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Qué condición más horrible, ¿verdad? Para el Señor Jesucristo era temporal, ¿verdad? Solo era mientras cumplía con esa obra que estaba ejecutando en la cruz. Pero para el pecador, hermanos, esa misma expresión del Señor Jesucristo de desamparo va a durar toda la eternidad. Para los impíos, para los injustos, para esos que merecen la ira de Dios, va a ser, va a ser una condición bien triste y bien dura. Y la verdad es que, pues, lo que nos corresponde a nosotros es procurar, hermanos, difundir la palabra del Señor. Y si el Señor tiene misericordia de todas las personas que nosotros vemos en estas condiciones, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que no desistamos, no podemos rendirnos porque al final, hermanos, no somos nosotros quienes vamos a hacer la obra en estas personas. Es Dios quien toca los corazones y transforma. Aunque nosotros juzguemos porque somos buenos para juzgar y señalar y digamos, yo creo que está en esta condición y no sale de ahí, ese ya lo abandonó Dios. No, hermanos, no tenemos capacidad de poder deducir eso, pero sí tenemos capacidad y el Señor nos ha dotado de la capacidad de ir y abrir la Biblia y presentarle el Evangelio a todas estas personas que están en esa condición que nosotros podemos avisorar. Entonces, es triste, hermanos, esta condición, viviendo bajo su concupiscencia, bajo sus deseos, en base a la suciedad que su corazón va produciendo. Y como les dije, el pecado es así, produce una maldad y se le mezcla con otra maldad y van produciendo maldad con maldad y las cadenas se van uniendo y lo van enrollando hasta el punto que el juicio de Dios cae sobre estos individuos. Sigue diciendo, bueno, Dios los soltó, los abandonó, Dios los entregó a esa inmundicia, a esos corazones sucios, a esa concupiscencia de esos corazones. Y a causa de eso, ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta frase es diferente en el texto griego. El verbo es un infinitivo. Es una voz pasiva de la palabra griega atimazo, que significa deshonrar, insultar, tratar contumazmente, o sea, con rebeldía o con terquedad. Una mejor traducción sería entonces que sus cuerpos sean deshonrados entre sí mismos. Nosotros lo leemos en Reina Valera como deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea,
en la concupiscencia de sus corazones deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pastor Luis Carballosa dice que una mejor traducción sería en la concupiscencia de sus corazones, que sus cuerpos, para que sus cuerpos sean deshonrados entre sí mismos. O sea, la idea de ese versículo parece ser que judicialmente, o sea, por medio de un juicio, Dios entrega al hombre a la inmundicia por medio de la concupiscencia de sus corazones para que sus cuerpos sean deshonrados entre sí, o sea, entre los hombres que viven en esa condición, o por sí mismos, o sea, por la misma mano del hombre que está participando de esta vida de inmundicia y actuando bajo sus concupiscencias por haber sido abandonado ya por el Señor a causa de su rebeldía. Entonces, podemos ver, hermanos, que estamos viviendo en una sociedad que nos da luces sobre la veracidad de lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que ha dicho el apóstol Pablo en esta epístola a los romanos, lo podemos comprobar. Esta condición de oscuridad, de inmundicia en los corazones, de abandono de Dios a ciertas personas y que ellos actúan bajo sus concupiscencias y la maldad que produce su corazón sucio, lo podemos ver. Lo podemos ver en la historia de la humanidad. Cuando Dios decidió destruir a la humanidad y solo rescatar a Noé y a su familia, existía esta condición ya en el corazón del ser humano. O sea, esto no es algo reciente, no es que nosotros podamos decir cómo se ha proliferado el pecado y cómo la humanidad cada día se inventa un pecado. No, no. Todos esos pecados que nosotros estamos viendo, que ahora los vemos más públicos, porque antes estaban más ocultos, que estamos viendo como que están reverdeciendo, ¿verdad? Que están saliendo a la luz y que son como esos árboles que van echando ramas frondosas, pero en este caso de pecado, ¿verdad? Llenas de pecado. Todo eso ya se había dado en la antigüedad. El apóstol Pablo le está escribiendo a personas que viven en Roma. ¿Ustedes saben cuáles eran las prácticas comunes de pecado en Roma? Todos los excesos que vemos en la actualidad, todos los vicios. De repente lo que se ha variado son los tipos de droga, ¿verdad? O de alucinógenos, pero la maldad es la misma, hermanos. Los asesinatos, las injusticias, los robos, el homosexualismo, las prácticas entre un hombre y prácticas sexuales entre hombres y animales, todo eso, hermanos, todo eso se ha venido dando desde el inicio de la humanidad y se sigue dando hasta la actualidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nosotros ahora nos sorprendemos más que antes? Porque cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba hablar de mitos urbanos, como por ejemplo de unos homosexuales que tenían una barbería ahí en el centro, de otro que tenían un negocio por allá, que no les quiero decir nombres para no hacer publicidad, pero yo creo que todos los de mi generación los recordamos. Esos eran los famosos. Y ahora, hermanos, es que me dicen mis sobrinos que estudian en la universidad, que como que estuviera de moda ser homosexual, que, que andan las parejas de varones y varones y niñas y mujeres y mujeres, que ahora muchas personas se consideran bi, esa es la moda, bi, que le gustan los hombres y las mujeres. En ese mundo estamos viviendo. Pero eso es nuevo, ¿no? No es nuevo. ¿Saben ustedes qué hacían los aristócratas romanos? Tenían a su esposa aquí a un lado y tenían un muchacho adolescente al otro lado. Esa era la sociedad romana. A eso les está predicando el apóstol Pablo.
Y a estos, nosotros, que vivimos en una condición igual, Él está diciendo cómo Dios a estas personas ya los ha relegado, los ha abandonado y los ha dejado que actúen en su suciedad, así como los cerdos. No sé si salió por ahí una imagen de unos cerdos encharcados ahí. Esa es la condición del ser humano. El ser humano que le da la espalda a Dios. A Dios no le queda de otra que aplicarle un juicio. Entonces, hermanos, Dios diseñó, hablando de este pecado, justamente de este pecado sexual, Dios diseñó para el hombre la intimidad sexual como un regalo increíble establecido para el matrimonio, no para fuera del matrimonio. Y eso lo podemos ver en Génesis 1:27, cuando Dios crea al varón y a la hembra, y después en Génesis 2:23 y 24, cuando Dios dice, por tanto dejará, estoy leyendo solo el 24, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es una ordenanza de Dios y es también una contemplación que Dios ha tenido con el ser humano para que haya unidad, hermanos. Dios no, a Dios no se le ocurrió dotar al hombre con capacidades sexuales simplemente para que llevara a cabo cualquier fantasía que surgiera en un corazón sucio, no. Dios estableció eso para crear unidad en el matrimonio y para que el hombre pudiera procrearse también y que pudieran existir todos los seres humanos que Dios ha permitido que existan. Entonces, en conclusión, el apóstol Pablo en el versículo 24 describe la respuesta de Dios ante la rebeldía, la corrupción, la idolatría, la irreverencia del hombre. Y esta involucra el hecho de que Dios se aparta de nosotros, Dios se aparta del hombre en esas condiciones de rebeldía, corrupción, idolatría y reverencia. En ese sentido, entonces, Dios está manifestando su ira, entregando a la humanidad los impulsos irracionales y apartándose de lo que al mismo hombre le conviene. Cuando el hombre actúa en base a impulsos irracionales, no actúa en base a sus intereses o para su beneficio. Siempre le va mal. La idea de lo narrado en el texto parece ser que si estamos dispuestos a adorar animales, a adorar imágenes, Dios nos permite vivir como animales en nuestras relaciones entre nosotros y esto se aplica a todos nuestros comportamientos, particularmente en el comportamiento sexual. Todo esto, hermanos, aunque quizás no nos parezca a nosotros un gran castigo al principio, esto de que Dios nos abandonó acá en la tierra en sus concupiscencias. Cuando se piensa en esto, hermanos, detenidamente, deberíamos de considerar la cantidad de miseria humana que resulta de la expresión desenfrenada del deseo sexual humano y en todas esas formas corruptas que se comporta. Es imposible ser exagerado sobre las consecuencias de lo que sucedería si Dios se apartara totalmente de nosotros y nos dejara cosechar los resultados naturales de nuestras propias decisiones. Ya no existiría este mundo, ya nos hubiéramos destruido, hermanos. Si Dios soltara el mundo completamente, estaría este mundo acabado. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias porque nos has permitido conocerte, porque nos has librado, Señor, de esa condición de perdición, de inmundicia, de suciedad. Señor, te pedimos fortaleza. Te pedimos, Señor, el auxilio del Espíritu Santo para poder discernir entre lo que nos conviene y lo que no, para poder, Señor, recibir alertas de parte tuya para alejarnos de lo que nos lleva a la tentación. Gracias, Padre, porque entendemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, el resto
de lo que corresponde a este culto que se desarrollará para honrarte a ti, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro culto de oración. Tenemos el tiempo de oración personal, así que lo invito a que ahí donde usted se encuentra puede tomarse estos minutos y juntos oremos al Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo especial de oración de grupos de 3. Así que invitamos a los varones a juntarse en sus grupos de 3, igualmente las damas, hermanas también. Ahora nuestro hermano Franklin Paz, él nos dirige con el tiempo de oración con propósitos específicos. Así que invitamos a nuestro hermano Franklin Paz. Buenas noches, queridos y amados hermanos. Que el Señor les bendiga. También a los hermanos que están ahí conectados hasta donde están. También que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos al primer segmento de oraciones con propósito. Vamos a orar por el tercer evento a la familia, que se realiza este sábado, hermano. Este sábado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Si no me equivoco. Y también vamos a orar por la ceremonia de clausura del DFC, que es este domingo también, ¿verdad? Este domingo. Así es. Entonces, les pido por favor ponerse en pie. Vamos a poner en las manos de nuestro Señor estas actividades que nuestra iglesia, ¿verdad? Está realizando. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Gracias te damos porque nos tienes aquí reunidos un jueves más. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti libres con el deseo de pedirte, Padre. Y hoy venimos, Señor, a pedirte por este evento a las familias. Ponemos, Padre, que puedas inquietar nuestros corazones, Señor, de cada familia representada en nuestra iglesia, para que podamos asistir este sábado, Señor. Padre, que esta palabra que trae el pastor Martínez, Señor, que puede impactar en nuestras vidas, Señor. Podamos agarrar consejo, Padre. Vamos a aprender y sobre todo poderla poner en práctica. Señor, permite que estemos aquí, que apartemos ese tiempo, Señor, porque es para aprender más de tu palabra y sobre todo edificar nuestras vidas. Al mismo tiempo, Señor, ponemos en tus manos esta graduación de ceremonia del DFC. Gracias, Señor, porque permites que mis hermanos y todos, Padre, podamos aprender de tu palabra. Sabemos que desde el primer discipulado, estos 4 años son de gran ayuda, son de gran crecimiento, Padre. Sabemos que aprendemos, Padre, aprendemos de la sana doctrina. Gracias por cada hermano que dio clases, cada maestro que estuvo en esas aulas durante todo este año, Señor. Y permite, Padre, que los graduados puedan asistir. Señor, que vengan con sus familias, amigos, que inviten, Señor, para que sea un evento emocionante. Gracias te damos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, así de pie, vamos a orar también por las ofrendas y ahí también los hermanos que están conectados. Oremos. Señor, gracias, Padre. Hoy venimos contentos, Señor, a dar nuestras ofrendas y diezmos. Sabemos, Padre, que tú nos bendices. Sabemos también, Señor, que todos los fondos que se recogen, Señor, es para la construcción del templo y gastos. Señor, gracias. Gracias porque nos permite dar, Padre, de tanto que tú nos das.
Padre, te pedimos por nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Bendícelos, Padre. Y venimos alegres con un corazón contento, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Hermano César. Continuamos, hermanos. Y ahora viene el tiempo de testimonio. Así que si usted tiene algo de edificación para la iglesia, hermano, le invitamos a que se acerque. Aquí tenemos listo el micrófono. Usted puede compartirlo con nosotros, ¿verdad? Solo hay tiempo para uno, hermano, no muchos. Es pequeño, hermano. Solo usted pues medite ahí y si tiene un tiempo, solo tiene que ser algo pequeño, ¿verdad? La hermana Sandra. Pase. Hola hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero dar testimonio de que el año pasado, por ahí por junio, le comenté al pastor en una llamada, yo estaba como aterrada y le estaba contando yo a él, pastor, me acaban de despedir, no sé qué hacer. Ustedes saben cuando uno tiene obligaciones y algunas cuestiones ahí familiares que uno dice, bueno, me cayó el mundo encima. Pero lloré ni poquito, ¿verdad? Porque uno como ser humano, ¿verdad? Se resiente porque uno, el ego, le toca en el ego y dice, ¿cómo es posible que a mí Sandra Maya me hayan despedido? O sea, el Señor trató conmigo en esos 6 meses que estuve fuera y ahorita que ya estamos, ya vamos a llegar a diciembre, les puedo dar testimonio de que nunca ha faltado nada en mi casa. Y el Señor me ha bendecido día a día con lo que se necesita. Ahí en algunos momentos que digo, no, pues voy a tener que sacar préstamo. No he tenido que sacar préstamo, hermanos. Y en medio de esa necesidad y desesperación que tenía, yo empecé a trabajar más en la iglesia, en los ministerios. Bueno, de algunos, pues tuve que a algunos decirles, voy a trabajar mejor, dedicarme mejor a este. Pero créanme, hermanos, que el Señor ve lo que nosotros hacemos para el reino. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga. Amén. A continuar con el segundo segmento de oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? Y las peticiones de oración como iglesia es por el segundo ciclo de conferencias que Dios traiga con bien al pastor Cornelio y la hermana Aida. Que muchos hermanos de la congregación tomen conciencia del beneficio espiritual que obtendrán de las enseñanzas que se impartirán y asistan con sus invitados al evento. Y la siguiente petición, hermanos, es por actividades para hombres, mujeres, matrimonios y familias. Actividades de casi fin de año, ¿verdad? La bendición de Dios sobre cada evento planificado, cada predicador e invitado. Amén. Bueno, vamos a pedirles que se pongan en pie y juntos oremos al Señor. Me acompañen en estas peticiones. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, como iglesia, Señor, como comunidad de gracia, Padre. Y traemos nuevamente, Señor, esta petición por la planificación, Señor, y por todo lo que se necesita en el ciclo de conferencias de cierre de año, Padre, en nuestra iglesia, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición para nuestro hermano Cornelio, su esposa, para que ellos puedan llegar con bien, Señor, y asimismo regresar con bien, Señor. También pedimos por lo que se haya que preparar aquí, Señor, por lo que se necesita, por todo lo que se invierte, Señor. Padre, pedimos porque tu santa iglesia, Señor,
disponga su corazón, Señor, a asistir, Padre, y recibir esta palabra, Señor, esta enseñanza. Danos ese fervor, Señor, a todos, Padre, a todos, Señor, lo que tú llamas, Señor, para que asistan, Señor. También, Padre, danos el fervor de invitar, Señor, a personas, amigos, Señor. Aunque nos digan que no, Señor, permítenos tener ese fervor, orar por ellos, Señor, para que asistan y reciban, Señor, de tu palabra, Señor, esta enseñanza. Señor, ponemos en tus manos cualquier necesidad que tú la suplas, Señor. Sabemos que hay muchas necesidades, Señor, para este evento y sabemos que siempre tú, Señor, has suplido por medio de hermanos, en un corazón alegre, Señor, y dadivoso, Padre, aportan, Señor, para que estos ciclos de conferencias se lleven a cabo, Señor. Gracias por ello, Señor. También oramos, Señor, por los eventos, Padre, planificados de este cierre de año, Señor. El evento de las familias, el evento de damas, Señor, y los demás eventos, Señor, de caballeros, la reunión de caballeros, Señor, para que tú también bendigas, Señor, a estos eventos, Padre. Estas reuniones, Señor, que son también para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para edificación de las hermanas, para edificación de nuestra familia, Señor. Padre, ayúdanos a hacer el tiempo, oh Dios, a que todos, Señor, en nuestro trabajo no haya nada, Señor, que no podamos mover o corregir, Señor, en el tiempo para poder asistir, Señor, a estos eventos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu bendición está ahí, Señor, porque tú serás glorificado, Señor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo, Señor. Amén. Hermanos, ya cerca de despedirnos, voy a pedirles que pues nos juntemos ahí, como siempre, en el cierre de culto de oración, en un círculo, ¿verdad? Así que acérquese ahí donde el hermano, tome su mano. Y nuestro hermano Tarnés, él pues nos va a guiar como un himno al Señor. Y así mismo entonamos con gozo la gloria del Señor. Hermanos, en el capítulo 17, verso 6 del libro de Éxodos, se cuenta una historia muy bonita. Habla de la peña de Ored. Es un himno muy hermoso. Y el Señor nos habla, ¿verdad? Con ese texto de la palabra que se convirtió en un himno muy bonito, como repito. El Señor siempre sustenta nuestras necesidades. El pueblo de Israel, su pueblo, tenía necesidad de agua. Querían agua y estaban por el desierto. Y el Señor proveyó agua, ¿verdad? De una roca. Entonces, hermanos, el Señor es fiel con nosotros en todo tiempo, así como dijo la hermana, ¿verdad? Me identifico mucho con usted, hermana, y Dios es fiel, hermano, siempre está con nosotros proveyendo, ¿verdad? Vamos a cantar este himno hermoso. Cristo es la peña de Ored. Cristo es la peña de Ored que está brotando. Saludable para ti. La peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Este es el himno. Es el lirio del valle de las flores. Él es
es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. Así, hermanos, vamos a finalizar. Antes vamos a orar por las personas anotadas en las boletas del plan 1+1 y también por las peticiones de oración personal. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos haber estado, Señor, en tus atrios este día, Señor. Padre, ponemos en tus manos las peticiones del plan 1+1. Continuamos poniendo, Señor, cada persona que está anotada, Señor, y que ahí, Padre, el hermano o la hermana está orando por él, Señor, para que asista. Es mejor, Señor, que reciba, oh Dios, tu llamado, Padre, y que acepte, oh Dios, tu llamado, Señor, y sea salvo, Señor. Padre, también oramos por las peticiones de oración, por las personas que están ahí, Señor, que necesitan provisión, sanidad, Señor. Necesitan, oh Dios, alivio en el alma, Padre. Oramos por ellos. Oramos como iglesia, Señor. Oramos, Padre, y si en nuestro camino, Señor, está ayudar, Señor, a una persona, a un hermano, Señor. Permítenos, Señor, honrarte a ti, Señor, haciéndolo, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, y pedimos que asimismo, Señor, nos permitas regresar aquí a tu casa, Señor, el próximo domingo. Este sábado también, Señor, a la reunión de las familias. Y también, Señor, participar en el tiempo, Dios, de graduación del discipulado, Señor. En Cristo oramos y gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos.